Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se escuche. Ok, el audio, así podemos ir dando inicio al seminario de esta noche. Bárbara, acá me confirman que se escucha bien. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Bárbara, genial. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al seminario de hoy, que tenemos programado día jueves 13 del 8, nuestro seminario semanal. En este caso vamos a estar hablando específicamente del dólar y cómo viene impactando el dólar en los diferentes mercados, que por supuesto sabemos que el dólar tiene eh, una cualidad que las otras monedas no tienen. Y por supuesto tiene una incidencia que las otras tampoco tienen. Entonces, lo que vamos a estar justamente es tratando todo eso, analizando en profundidad qué es lo que genera y ver qué perspectivas podemos, más o menos, qué perspectivas podemos trazar para el futuro, ya sea un corto plazo, un mediano plazo o un largo plazo también. Bien. Bueno, este seminario es organizado por New Capital Securities. Bien. Eh, los hacemos todas las semanas, son gratuitos siempre, así que están siempre más que invitados a participar. Los hacemos una semana los martes y a la siguiente semana los jueves, y vamos rotando. Una semana un martes y la otra semana un jueves, y es siempre en el mismo horario, 21 a 30 horas, horario de Perú. ¿Sí? Así que siempre publicamos en las redes el tema, porque cada semana vamos cambiando los temas, así que si me siguen a mí o a New Capital por las redes, seguramente se van a ir enterando cada tema que vamos a ir tratando, que siempre por supuesto tratamos de elegir aquellos que sean los que más resuenan en los mercados, digamos. En este momento el tema del dólar eh, está acaparando mucha atención y más que todo no solamente de las personas que están estudiando o están aprendiendo, sino también de los inversores que ya tienen una experiencia con el análisis o con el seguimiento de activos. Así que por eso hemos elegido este tema para esta noche. ¿Bien? Acá tienen el mail de soporte de New Capital, support@newcapital-sec.com. ¿Bien? Me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí también en la imagen mis Redgram y también mis estamos utilizando ahora para este seminario. Tiene disponible, por supuesto, escriben y yo los voy leyendo. ¿Sí? Les pido que mantengan los micrófonos apagados, interferencia de sonido. ¿Sí? Y vamos a ir empezando. Lo que les quiero mostrar primero, vamos a buscar el gráfico del dólar. Vamos a buscar monedas, o libra dólar, dólar yen, dólar franco. En este caso lo que vamos a hacer es aislar la moneda, vamos a ver el índice para poder tener más claridad de los movimientos que está haciendo. Mientras esta página va cargando el chart, lo que vamos a hacer es ir viendo otros activos que son de mucho interés y que han captado la atención por sus movimientos que han hecho, que han sido muy característicos. En este caso, ya que estamos hablando del dólar, quiero mostrarles el euro dólar y vamos a marcar unas áreas específicas que acá, bueno, yo las tenía marcadas, simplemente la voy a estirar para que ustedes vean en qué situación está el euro dólar. El euro dólar podemos decir que es el par de divisa que tiene más volumen, es el más negociado y es de preferencia de muchos traders, también por el hecho de que es un activo que es sumamente técnico, respeta mucho los patrones, así que para aquellos que a lo mejor se están iniciando en el análisis técnico, con cualquier método que sea, price action, chartismo, ondas de Elliott, etcétera, etcétera, lo pueden utilizar al euro dólar como referencia porque les va a hacer mucho más fácil de analizar que a lo mejor una acción o un índice bursátil, que ahí es mucho más difícil. ¿Bien? Vamos a marcar entonces dos zonas
que es esta y esta de por acá. ¿Qué es lo que estamos marcando acá? Estamos marcando zonas de soportes y de resistencias. Y esta misma zona que ustedes ven en el euro dólar la vamos a ir trasladando al índice del dólar y a otras pares de divisas que crucen con esta moneda para ver cuál es el resultado. Bien. Acá yo ya tengo cargado en la página el dólar en 1 hora. Lo que vamos a hacer es comprimir la imagen. Obviamente acá el euro dólar está en 4 horas, podemos bajar a 1 hora para ver exactamente una temporalidad similar. Acá lo tengo comprimido el gráfico. Bien. Y vamos a ver que acá el dólar nos presenta exactamente lo mismo. Bien. Lo podemos ver acá. ¿Sí? Acá tenemos toda esta zona donde está el cursor, la línea, sería la resistencia, y toda esta de acá abajo sería un resaltador, sería esta parte de acá, la resistencia, y toda esta parte de acá, el soporte. Esto que yo quiero mostrarles acá es algo que ustedes tienen que trasladarlo a diferentes activos que vamos a ir viendo. Porque yo hice un breve video que subí a mi canal de YouTube hace 2 días, creo que fue ayer, sobre la pregunta de por qué cae el oro. Y lo que les voy a mostrar acá, con un poco más de explicación por supuesto, es la correlación que existe entre el dólar con los diferentes activos. Y es por eso que es tan necesario saber responder la pregunta de qué pasa con el dólar o qué va a suceder con el dólar. Porque cuando uno entiende lo que sucede con este activo, puede trasladar ese análisis a otros mercados, ¿sí? Y no solamente hablando de Forex, podemos trasladarlo a materias primas, podemos trasladarlo a índices bursátiles, a acciones, a futuros, a derivados, también a renta fija o, por qué no, a criptos, a todo tipo de mercados. Bien, lo que yo les voy a mostrar acá es esta consolidación, este cuadro que se genera acá, que lo vamos a resaltar también, que es este de acá. Este movimiento consolidatorio, ¿a qué me refiero con consolidación? Cuando hay muchas velas una al lado de la otra que forman una pequeña caja que se encuentra, en la que se encuentra atrapada el precio, entre un soporte y una resistencia, ¿sí? Siempre es lo mismo, porque de esa forma se lee el precio. Toda esta caja consolidatoria se presenta en un mínimo y a partir de ese mínimo el precio empieza a despegar un poco. No fue un despegue muy drástico, pero sí el precio tuvo movimientos significativos. Si yo abro un poco la imagen, le hago zoom, vamos a ver que acá esta vela que estoy rodeando es una vela tipo clímax, que es una de las velas que genera un cambio de tendencia. Y si vemos la fecha, se da el día 6 de agosto. Bien. Si lo trasladamos acá al euro dólar y ampliamos la imagen, vamos a ver exactamente la misma consolidación, la misma vela, que es esta roja, y si nos ponemos a ver la fecha, vamos a ver que también es del día 6 de agosto. ¿Qué quiere decir? Que el día 6 de agosto el índice del dólar llegó a un mínimo de su tendencia y decidió tener un empujón hacia el alza. Más allá de que antes lo había tenido, este empujón, al ser considerado una consolidación, es una figura que muchos traders, y no solamente los traders retail, como podemos ser cualquiera de nosotros. ¿A qué me refiero retail? Una persona en su casa operando. Diferente sería un trader institucional, aquel que pertenece a un banco, a una institución financiera grande, a un fondo de inversión. O sea, son empresas con mucho capital y que tienen un tipo de inversión totalmente diferente a la que hace un trader desde su casa solo. A eso me refiero, a una empresa. Entonces, este tipo de empresas o instituciones operan en máximos y en mínimos y buscan justamente un movimiento consolidatorio como este, a los que se les llama, de otra forma, la acumulación o distribución, ¿sí? Para aquellos que han estudiado un poco de análisis técnico, en la teoría específicamente habla de eso.
Esto sería en una hora, por supuesto, no estamos hablando de temporalidades más grandes, sería todo ese movimiento. Ahora, si nosotros comprimimos y vemos la tendencia en temporalidades más grandes, seguramente todo esto sería la consolidación. Yo les quiero mostrar el dólar en días, el gráfico diario. Bien, a ver si me lo carga. Vamos a actualizar la página. Porque el dólar en días muestra un movimiento muy interesante y ustedes van a empezar a ver el momento exacto en el que el dólar empieza a caer. Y si comparamos fechas, vamos a entender el porqué. Vamos a comprimir el gráfico y vean cómo venía el índice del dólar. Lateral, lateral, sube y miren dónde se da el pico. El 19 de marzo. Si nos ponemos a pensar qué sucedió el 19 de marzo para que el dólar cambiara tanto, disculpen, se me fue un poquitito el audio. Les estaba mostrando que acá el dólar hizo un pico. Este pico llegó incluso a 103 dólares, el índice. Y acá en el mínimo llegó a 89. O sea, miren lo que es esta caída, es impresionante en el dólar. Y si nos ponemos a pensar en la fecha, 19 de marzo, es muy sencilla la pregunta para responder. ¿Qué sucedió a mediados de marzo? Es cuando el COVID empieza a tener ya un impacto muy fuerte. Obviamente que el COVID venía de antes, no lo vamos a negar, pero en marzo específicamente fue cuando ya empezó a verse que ya era tan real que ya empezamos a cerrarnos, a confinarnos en nuestros hogares, ya empezaron las medidas mucho más duras, las empresas empezaron a cerrar sus puertas en el sentido de que no podían comercializar como lo hacían con normalidad, y esto efectivamente empezó a generar la caída en el dólar. ¿Por qué es esta caída en el dólar? La respuesta es la Reserva Federal. La Reserva Federal lo que empezó a hacer es a emitir dinero, obviamente imprimir dólares, para poder inyectar liquidez a la sociedad. ¿Para qué? Para que, por supuesto, la economía vuelva a funcionar. Y toda esa inyección que fue progresiva, pero fue agresiva, fue lo que generó toda esta caída en el dólar. Y como ven, esto es prácticamente un colapso. ¿Sí? No lo es todavía de cierta forma, pero los niveles de caída prácticamente que caiga un poco más y ya el dólar estaría al borde del colapso. ¿Y a qué me refiero con el borde del colapso? A que se debilite tanto la moneda y que ya la inyección de dinero no sea suficiente para que la economía vuelva a la vida. ¿Sí? Obviamente no quiere decir que la economía estadounidense nunca se recupere, sino que el trabajo va a ser el doble o el triple de difícil. A ver, acá tengo un comentario. Vamos a leerlo. Dice Carlos Antonio, se ve que el dólar está débil en las últimas semanas, pero en Perú el dólar está subiendo. Es que en realidad lo que vos tenés que ver, Carlos, es la comparativa de un activo con otro. ¿Sí? Vos estás comparando el dólar contra el sol peruano. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que te estoy mostrando es el gráfico del dólar de forma aislada, no lo estoy comparando con ninguna divisa. El dólar de forma aislada está débil. Si en Perú en Perú el dólar sube, eso significa que el sol peruano se está debilitando más que el dólar estadounidense. Entonces, por eso que vos lo ves subiendo. Lo mismo pasa en Argentina. A nivel internacional, el dólar está muy débil, pero el peso argentino está muchísimo más débil. Entonces, lo que vemos es que el dólar sube, cuando en realidad es una ilusión. ¿En qué me refiero que es una ilusión? Porque estamos hablando de precios comparativos, uno con otro. Bien, es por eso. Por eso es que yo acá aclaré
que estoy de las demás divisas. Acá estoy mostrando el dólar ni con ninguna divisa en particular. Ahora vamos a entrar en el comparativo de divisas y vamos a ver entonces para sacar esa relación. ¿Bien? Por ejemplo, hay de las monedas, que se los quiero mostrar para que ustedes lo entiendan, que es este. El dólar yen. Vamos a ponerlo en una hora. En una hora vemos que este activo de un mínimo está prácticamente en un máximo, con muchísimos puntos, casi 300. Entonces, ¿cómo puede ser que el dólar esté tan alto cuando en realidad está débil? Esto quiere decir que el yen está incluso más débil que el dólar. Y es por eso que se genera ese movimiento. Eso seguramente es lo que estás viendo vos en esa comparativa. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver el yen. Vamos a actualizar por acá. Y si vemos que el yen en una hora está muy débil, entonces ahí vamos a entender qué es lo que sucede en la comparativa con el dólar. Lo que yo les quería mostrar y explicar para que ustedes lo puedan comprender es que el dólar está débil y su perspectiva va a seguir siendo así. Es más, yo esto se los había mencionado bastante antes de... yo tuve una cirugía el día 10 de reducirse la caída. Ya les estaba mencionando de que era bastante evidente que el dólar iba a empezar a caer por el hecho de que la Reserva Federal, ¿qué había hecho? Había bajado la tasa de interés. Y eso era aliciente total de que el dólar iba a empezar a caer. ¿Bien? Si ustedes buscan en mi canal de YouTube o en mi canal de Instagram, a mediados de marzo, antes de la caída, van a encontrar ese video en el que yo menciono que la perspectiva para el dólar en el largo plazo es bajista. Eric Esquivel dice: buenas noches, bastante interesante la presentación. Soy nuevo en este seminario. ¿Podría repetir lo del 11 de marzo? ¿Se disparó el dólar? Entiendo que es porque los inversionistas venden sus activos y lo resguardan como efectivo. Al contrario, el día 19 lo que pasó es que el dólar cayó. Te lo voy a graficar acá. El dólar venía subiendo y cuando llega el día 19, por ahí aproximadamente, mediados de marzo, el precio del dólar empieza a caer. Y ha estado cayendo desde marzo y ahora estamos a mediados de agosto y el dólar a largo plazo, en una tendencia macro, continúa con las caídas. Se debe principalmente a la bajada de tasas que hizo la Reserva Federal, que recordemos que cuando las divisas tienen tasas bajas, sus cotizaciones caen porque son menos demandadas. En cambio, una divisa cuya tasa de referencia es alta es una moneda demandada. ¿Por qué? Porque hay muchos traders que hacen un método que se llama carry trade. El carry trade lo que tiene es que el trader especula a largo plazo con la expectativa de que la divisa, por el simple hecho de retenerla o de holdearla, le va a dar un interés. Como el dólar está con una tasa en cero, no da interés. Entonces, para el inversor que retiene dólares, no le genera ninguna ganancia a largo plazo. Entonces, ¿para qué lo va a tener al dólar? Entonces se deshace del dólar y ¿qué hace? Busca otros activos. Y como el dólar cae en su precio, cada vez es más barato, entonces me alcanza, por ejemplo, para comprar más lingotes de oro, me alcanza para comprar más acciones, me alcanza para comprar más Bitcoin, me alcanza para comprar más índices o me alcanza para comprar más de otra moneda. Entonces es por eso que el dólar tiene esa tendencia bajista. ¿Qué es lo que genera la debilidad del dólar? En primera instancia, la bajada de la tasa de interés, que genera una expectativa a largo plazo de debilidad y de baja demanda. Y la otra es que encima de bajar la tasa, la Fed o la Reserva Federal empieza a imprimir dólares, pero en cantidades exorbitantes. Y esa impresión también genera una devaluación, ¿sí? Más que todo aquellas personas que somos, por ejemplo, de Argentina o si hay alguno de Venezuela o algún país que esté acostumbrado a la emisión así masiva, digamos, saben que mientras más se emite de una moneda, más valor pierde. ¿Por qué? Porque hay más oferta. Y cuando hay mucha oferta, el precio baja.
Cuando hay mucha demanda, el precio sube. Todo es oferta y demanda. En la economía, en los mercados financieros, simplemente hay que saber leerla a la oferta y la demanda de diferentes activos y en base a eso posicionarse en largo o en corto en el activo que elijamos. ¿Bien? A ver, vamos a ver si me cargo aquí el gráfico del yen que les quería mostrar. Acá está el yen en una hora. Y vean la debilidad que tiene este activo también. Ah, no, es el dólar, perdón. No me cargo el yen. Me parecía conocido el gráfico. Bueno, mientras esto carga, porque les quiero mostrar, no sé por qué no me lo carga al yen, les quiero mostrar entonces qué otros activos se han visto impactados por este movimiento del dólar de agosto. Y les mostré que esa vela o ese movimiento consolidatorio en mínimos se había repetido también en el eurodólar, que es uno de los activos más ligados a este. Y esto también generó la enorme caída que se vio en el oro. Acá tenemos el oro, vean lo que fue esta caída, y vamos a encontrar exactamente en el máximo una consolidación, que recordemos los movimientos de acumulación y distribución que les había mencionado, y si vemos la fecha central de esa consolidación, nos encontramos con que es la misma, 6 de agosto. Entonces no es casualidad que este movimiento de semejante caída, con un puntaje de 21.000 en su caída al oro, cuando el oro venía con una fuerza que parecía que nada lo detenía, miren lo que es, por lo menos desde junio, que tengo acá en el gráfico, la imagen del oro, es increíble. Y no es casualidad que el oro esté subiendo de esa forma. Y si busco mínimos del oro, seguramente encontraré a alguno que me mencione, a ver, acá 2020, ya estoy perdida, acá. Miren acá este último bajo, ya me fui muy atrás, obviamente, no hacía falta irme tan atrás. Pero uno de estos últimos bajos me habla de marzo, este de acá. ¿Ven? 17 de marzo, 19, 17 de marzo. Está este último bajo. Entonces no es casualidad que el dólar empiece a caer en marzo. Acá estoy de vuelta. Sí, justo se me fue un cachito. Lo que hice fue cerrar la página del yen, porque parece que me estaba poniendo un poco lento la... Así que se los voy a subir por las páginas, por alguna de las redes, para que lo vean después. Vamos a seguir entonces con esto. Les quiero mostrar acá el gráfico del oro, que tiene un mínimo acá, que es justamente también en la misma fecha, 19-20 de marzo, genera ese mínimo y a partir de ahí el precio se dispara hacia el alza, sin caer. Si se fijan, todo esto acá lateralizó, pero siempre subió, subió, subió sin parar. Hasta el mismo día, 6 de agosto. Entonces no es casualidad esto. ¿Qué significa? Que hay una correlación total, bien, es este el bajo, desde donde empezó a subir el oro y desde donde empezó a caer el dólar. Entonces se encuentra un paralelismo. ¿Qué quiere decir? Es un precio relativo. Bien, el oro depende del dólar. Así que si a alguno de ustedes le gusta seguir el oro, sí o sí tiene que saber qué pasa con el dólar. Y este es simplemente uno de los ejemplos. Podemos ver muchos otros activos y van a ver que la dependencia con respecto al dólar es muy grande. Aquí tenemos entonces el movimiento del día 6 de agosto, donde el precio empieza a caer y es el mismo momento en el cual el dólar empieza a subir. ¿Sí? Vamos a ver otro tipo de activos, por ejemplo, para aquellos que les gusta un poco las criptomonedas. Tenemos acá el Bitcoin.
Vamos a ponerlo en 1 hora. Y vamos a ver que una de las caídas, porque el Bitcoin recordemos que es muy inestable, una de las caídas también es del día 6, que es esta de acá. Es la misma consolidación y el precio cae muchísimo. Más allá de que después vuelve a subir y vuelve a caer, pero recordemos que el Bitcoin es un activo que tiene una personalidad indomable y que tiene características muy diferentes. Aparte es una criptomoneda que es descentralizada, así que tampoco podemos pretender que replique los movimientos del dólar. Más allá de que el Bitcoin cotiza en dólares, pero tiene características muy distintas. Simplemente se los menciono para que ustedes vean el paralelismo que hay, porque todo es oferta y demanda. Quiero leer un poco acá que me han escrito. No me quiero perder ningún comentario. Ustedes vayan escribiendo, yo los voy leyendo. El de Eric ya lo leí. El de Duberly dice: el debilitamiento del dólar se acrecentará ante el anuncio de la desdolarización del comercio entre China y Rusia. Por supuesto, todo lo que genere noticias y que esas noticias impliquen que el dólar va a ser menos demandado, se va a traducir en caída de precio. Es como si yo publicara una noticia donde digo que a partir de ahora no, a ver cómo, no quiero decir cualquier cosa, algo que genere caída de demanda. Por ejemplo, yo publico una noticia de que hay una marca de alimentos, de fideos, que no es de buena calidad, que no es recomendable que la consuman porque no tiene buen aporte nutricional y demás. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo así muy sencillo. Si yo publico esa noticia, bien, entonces las personas que creen en mí o que piensan que tengo razón o que soy experta en nutrición, ¿qué van a hacer? Van a dejar de consumir esa marca de fideos. Obviamente el fabricante de esa comida va a ver que su demanda baja y obviamente que quiere vender su producción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a bajar el precio, para ver si logra atraer a sus compradores, aunque sea con un precio bueno. Vean, es un ejemplo muy tonto, pero la idea es que ustedes lo entiendan desde la oferta y la demanda. Cualquier noticia que afecte la demanda del dólar y que la haga más pequeña va a traducirse en una caída de su precio. China y Estados Unidos están en un conflicto desde hace mucho tiempo y la idea de China, porque ya se la ve venir que con Estados Unidos la cosa está bastante tensa, no es casualidad que esté trabajando en su yuan digital y no es casualidad que esté intentando tener un comercio de cierta forma y tratar de desligarse de a poco de la dependencia que tiene del dólar. Todo el mundo es dependiente del dólar porque el comercio internacional es en dólares. Por eso es que Estados Unidos se da el lujo de imprimir dólares, sin miedo a una mega devaluación, sin miedo a una hiperinflación. ¿Por qué no hay inflación en Estados Unidos? Que es una inflación anual del 2-3%, de la forma en la que imprimen dólares y de la forma en la que el dólar pierde valor con respecto al paso del tiempo. Porque la gente lo demanda, todo el mundo lo demanda. Entonces, como siempre va a haber demanda del dólar, el precio se va a mantener. La demanda se mantiene intacta, entonces no importa cuánto emitamos, alguien lo va a demandar. ¿Sí? Caso opuesto pasa en un país como el mío. Se emiten pesos argentinos, se emite, pero ¿quién quiere pesos? Nadie. Acá pasa totalmente lo opuesto. Nadie quiere tener pesos, todos queremos tener dólares o queremos comprar algo, pero no queremos tener el dinero en la mano, porque pierde valor y porque no tenemos confianza en esa moneda. Con el dólar, todo el mundo tiene confianza en esa moneda, porque aparte es una moneda declarada como reserva de valor. Y eso es lo que la hace tan diferente al resto de las divisas. Y es por eso que Estados Unidos se da ese pequeño lujo de emitir y no pensar tanto en esas consecuencias. Pero el dólar viene perdiendo valor desde hace bastante tiempo, podemos decir desde el momento en que se lo desligó del oro,
que antes estaba atado al oro, después pasó el dólar a ser una existencia de valor, y desde ahí ha perdido muchísimo, más del 80% de su valor, pero aún así sigue siendo la moneda del mundo. A ver, voy a seguir leyendo. ¿El Bitcoin sería un activo recomendable para invertir? Pregunta Steve. Cualquier activo es recomendable. El tema es que quien lo opere sepa qué características tiene ese activo, cómo puede manejarlo. Recordemos que el Bitcoin es un activo muy inestable, es muy volátil, y si vos tenés el conocimiento necesario para operar un activo con esas características, por supuesto que lo podés hacer. El tema es conocer el activo en el cual estamos invirtiendo. Por ejemplo, las divisas son volátiles, pero sus movimientos son pequeños durante el día. Las acciones son muy lentas. Es más para un inversor conservador. Bien. La criptomoneda es muy volátil y además sus movimientos son violentos. ¿Sí? Y cada activo tiene una naturaleza totalmente diferente. Entonces, un activo no es ni malo ni bueno, es simplemente un activo. El tema es que quien lo opere tenga esa formación necesaria para invertir. Simplemente eso. Acá Steve pregunta, ¿las criptomonedas crecerán mucho a largo plazo? He leído que algunos dicen que el Bitcoin crecerán hasta $300.000 en 30 o 20 años, pero me parece que es una exageración. Yo creo que las criptomonedas tienen mucho potencial a futuro, porque estamos en una era de que todo es digital, porque la pandemia nos ha acercado un poco más a esa digitalización por una cuestión de necesidad, por una cuestión también de que los bancos centrales, con toda este contexto de pandemia, han demostrado la hilacha, digamos, no sé cómo se dice en cada uno de los países en los que ustedes están, han demostrado sus puntos flacos, digamos, los bancos centrales. ¿Por qué? Porque están todos emitiendo. La única forma que les queda de financiar este problema económico que genera el COVID es activando la impresora de billetes e imprimir para financiar todos los gastos que genera. Y eso, con el tiempo, genera más problemas. ¿Sí? Y más que las industrias no están funcionando al 100%, el consumo tampoco está funcionando al 100%, y encima estamos imprimiendo. Entonces, ese movimiento que hacen los bancos centrales hace notar más, sobre todo a las personas que tienen conocimiento en esto, lo malo que es que una moneda sea centralizada. Y el Bitcoin te ofrece, y las demás criptomonedas te ofrecen totalmente lo opuesto. Primero, el Bitcoin no se puede emitir indefinidamente, tiene un stock. Además, nadie lo maneja, sumado a que es algo totalmente digital. Entonces, todas esas necesidades diferentes que les estoy mencionando van a generar que el Bitcoin valga mucho a largo plazo. Específicamente cuánto va a valer, no lo sé. Los que dicen valores simplemente están sacando conjeturas. He leído que algunos dicen 300.000, otros 28.000, otros 1.000.000, otros dicen que vale 0. Son opiniones. Yo no puedo decir va a valer tanto, porque estaría dando una simple opinión. ¿Sí? Ahora, lo que te estoy mencionando con respecto a las características del Bitcoin, con respecto a lo que está demostrando la pandemia, eso realmente es un hecho. No es casualidad que el Bitcoin también haya tenido esta explosión en su precio, como lo podemos ver acá, no es casualidad. ¿Por qué? Porque las personas que están viendo la debilidad justamente de las monedas también se están queriendo ir a algún lugar para resguardar su dinero. Simplemente están queriendo hacer eso. Entonces, por eso vemos todo este movimiento de que el precio estaba bastante lateral y de repente inicia una explosión. No es casualidad. Todo se debe exactamente a lo mismo, a lo que piensan las personas del dólar. Entonces, si vemos, todo gira en torno a lo mismo. Es por eso que este seminario justamente está planeado en relación a esto. Es por eso que queremos hablar del dólar, porque no podríamos hablar de ningún otro activo si no hablamos del dólar.
todos dependen de él, y en este momento el dólar está atravesando una etapa bastante crítica. No queremos decir que por esto el dólar vaya a desaparecer, que vaya a dejar de tener valor, que el imperio estadounidense vaya a caer. Yo no estoy hablando de eso porque son todas teorías más conspirativas y no nos interesa hablar de eso. Lo que queremos mencionar son los hechos. Las tasas están en cero, la emisión está en récord, la economía estadounidense, si bien crece, pero todavía no está al ritmo que quisieran tener. Y lo cierto es que el dólar ya está perdiendo valor. Y lo ha perdido de forma muy brusca, porque desde marzo hasta ahora ha perdido muchísimo en poco tiempo. Entonces los inversores, ¿qué hacen? Ven esa caída del valor, entonces que dicen, bueno, voy a buscar un activo alternativo, porque en vez de tener dólares guardados bajo mi colchón, ¿qué hago? Prefiero tener onzas de oro, prefiero tener Bitcoin, prefiero tener alguna acción, prefiero tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente que las personas que están en otro tipo de países, como el mío, por más de que el dólar caiga, como mi moneda cae más, prefiero el dólar, ni lo pienso. Estamos hablando de personas que viven en otros países cuyas economías son estables o relativamente estables, entonces se dan cuenta de esa debilidad del dólar y migran su capital a otras cosas. A ver, voy a seguir leyendo. Aldo, disculpa, no entendí bien la relación de la caída del dólar con el oro. El dólar cae desde marzo y la caída del dólar fue en estos días, después de mantener una subida por muchos meses. Claro, Aldo, lo que estaba mencionando es que el dólar empieza a caer en marzo y el oro hace un mínimo en marzo y de ahí empieza a subir. Es decir, en el momento en el que el dólar empieza a caer, el oro toma impulso para subir. Son movimientos opuestos. Cuando el dólar está débil, el oro está fuerte. Te lo voy a graficar. Cuando el dólar cae, el oro sube. Cuando el dólar sube, el oro cae. ¿Cuándo se da la caída del dólar? En marzo. Bueno, voy a tratar de escribir de forma pareja. En marzo se da la caída del dólar y la subida del oro. ¿Cuándo se da la subida del dólar y la caída del oro? El 6 del 8. Bien. Entonces tenemos dos momentos diferentes que nos muestran esa correlación inversa que tienen estos activos. Voy a seguir leyendo. Gerardo, nada sube hasta el infinito. Además de que van y ya existen otras criptomonedas y eso siempre va a ser competencia, hará que se estabilicen con el precio. Por supuesto, nada sube hasta el infinito y nada cae hasta el infinito. Son etapas, son ciclos. El mercado es cíclico, así como la economía es cíclica. Si alguno de ustedes estudió economía en el colegio, en la universidad, o si ha leído algún libro o no, les quiero comentar que la economía se mueve por ciclos, donde hay fases de crecimiento, de picos máximos, fases de caídas, de depresiones, de crisis, y así vamos y venimos, vamos y venimos. Ese mismo ciclo se repite con los activos financieros. Suben porque son muy demandados, llegan a un punto tan caro que la demanda cae. Es como si yo les quiero hacer otro ejemplo muy sencillo. Si yo me gusta comprar zapatillas y voy siempre a un local comercial que me las vende muy baratas y voy todos los meses y me compro un par nuevo, pero empiezo a ver que el precio empieza a subir, a subir, a subir, y cuando me doy cuenta el precio vale 10 veces más de lo que valía hace unos meses. Al estar tan caras las zapatillas voy a decir no, yo no pienso comprar esto porque está muy caro. Con los activos financieros pasa lo mismo. Si yo veo que el oro está tan caro, me va a dar desconfianza comprar la onza tan cara. Prefiero que caiga un poco, agarrar la más barata y ahí volver a comprar. Por eso es que se dan los ciclos.
Nada puede subir infinitamente porque en algún momento los inversores piensan como cualquier persona que va a comprar o un par de zapatillas o un kilo de pan. El pensamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Es por eso que ustedes tienen que tratar de entender los mercados financieros como si estuviesen comprando un kilo de pan o un caramelo. Es lo mismo. Todo es en base al precio. Nada más que a veces parece que fuese mucho más complicado. Obviamente que para hacer buen trading hay que saber muchas más cosas. Yo lo que les estoy explicando es simplemente para entender la naturaleza del movimiento del precio. Por qué las cosas suben y por qué después caen. Cuando algo está muy caro, las personas pierden el interés en comprar ese activo. Entonces, ¿qué hacen? Se deshacen, el precio cae porque la demanda no es tan fuerte, y cuando el precio cae a un nivel tan bajo, todos los inversores, ¿qué hacen? Dicen, mira, qué interesante este activo, está barato, lo voy a comprar. ¿Mm? Porque saben que con el tiempo el precio va a volver a subir, porque no va a ser él el único que se dé cuenta que el activo está barato. Muchos demás, muchos otros lo van a ver también, van a comprar y la demanda va a empezar a tomar fuerza y como consecuencia el precio va a volver al mismo ciclo. Ciclos de subida, ciclos de caída. Así como hay ciclos económicos, todo es un ciclo. Acá tengo dos comentarios más. Uno de Eric dice, disculpa si el comentario es extenso. Bueno, vamos a leerlo. En el caso de Perú, por ejemplo, previo a la pandemia se dice que el dólar contra el sol estaba en 3.30. Actualmente está en 3.58. Si el dólar se ha debilitado, entonces quiere decir que la moneda peruana se ha debilitado mucho más. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Por otra parte, el mercado bursátil peruano ha caído y se ha recuperado, pero no totalmente, sigue en un menos 8%. ¿Tiene correlación este hecho con el precio del dólar? ¿Los inversionistas están vendiendo renta variable en el mercado peruano? En realidad, lo que tiene correlación es con la debilidad del sol. ¿A qué nos podemos referir con esto? La debilidad del sol genera que el dólar esté más caro en relación al sol, siempre comparando el sol peruano con el dólar estadounidense. Si el sol peruano se ve más débil, entonces el dólar estadounidense en comparación es más fuerte. Como los activos financieros cotizan en dólares, no cotizan en soles, por más que sean mercados locales, las cotizaciones se manejan en dólares. Entonces, como el dólar está más caro, alcanza para comprar menos acciones, ¿sí? Simplemente desde ese punto. Por eso el mercado de renta variable cae. Sumado a eso, otro factor mucho más importante es el tema del confinamiento, el tema de que las empresas no están trabajando a su tope de capacidad productiva. Entonces, los resultados, las ventas, no son las mismas. Entonces también caen. ¿Sí? Pero más que todo, el tema de que el dólar esté más caro genera que alcance para menos activos, menos cantidad. Son esos dos factores los que tienen incidencia entonces en que la bolsa todavía está en un menos 8%. Mijail dice, por favor, ¿puedes explicar la variación entre el dólar y los soles? Y Alex, ¿dónde se puede conseguir señales fiables? Ahí te voy a mostrar, Alexandra. Voy a responder la pregunta de Mijail. Tenemos, a ver, voy a escribir con el texto de acá. Bueno, mejor vamos a abrir, miren, vamos a abrir un Paint, así más sencillo. Y les voy a mostrar el par USD PEN. Este par es el sol, vamos a escribirlo más grande, a ver, con una letra bien grande, porque si no, no se nota. Ahí está. Esta moneda que yo estoy escribiendo acá, este par de divisas, es el dólar estadounidense contra el sol peruano. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes si el activo está subiendo o bajando? ¿Qué significa? El dólar está en primera ubicación.
El sol está en segunda ubicación, es decir que el dólar es moneda base y el sol es moneda cotizada. Si ustedes ven que la cotización sube, es decir, que el dólar está más caro, ¿sí? Por ejemplo, como me decían recién, de 3.30 a 3.58. ¿Qué quiere decir? Que el dólar está más fuerte que el sol. Pero si ustedes ven que cae, por ejemplo, de 3.58 a 3.30, significa que el sol se está fortaleciendo. ¿Sí? Cuando la cotización cae, significa que el sol se fortalece respecto al dólar. Cuando la cotización sube, significa que el dólar se fortalece con respecto al sol. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque acá lo que uno está viendo es un precio relativo. ¿Qué significa precio relativo? Es lo que vale un activo en comparación con otro. No el activo solo, sino uno comparado con el otro. ¿Sí? Y en un par de divisas son dos activos juntos que forman uno. ¿Sí? Uno a la hora de hacer trading. Yo puedo tradear el euro dólar, libra dólar, dólar yen. ¿Mm? Esa es la distinción. Bueno, y con respecto a quienes me preguntaban dónde puedo encontrar señales fiables, yo les quiero mostrar un instrumento que probé en New Capital también, que es el boletín financiero. Es un boletín gratuito, se distribuye de lunes a viernes, simplemente se tienen que suscribir. Ya les voy a mostrar también cómo hacer la suscripción, porque esta herramienta es muy interesante por el hecho de que les provee las noticias más relevantes de la jornada, que están acá en la sección introducción. Siempre son las que tienen principal relevancia. Tienen también un resumen del calendario de fundamentos, resumen del mercado de commodities, del mercado de acciones, del mercado de divisas. Y acá también, en la parte del medio, digamos, tienen las señales. Todos los días se analizan 15 activos. Van a ver el gráfico, el nombre del activo en cuestión. Acá al lado tienen todo este texto, que son noticias fundamentales que tienen incidencia en dicho activo. Y acá al último tienen la señal de inversión. Y aquí se especifica el precio al cual ustedes pueden comprar o vender. Así que en este boletín tienen entonces esa información que están pidiendo con respecto a las señales. Bien, el día de hoy se analizó oro, petróleo, maíz con respecto a pico, y toda esta parte simplemente explicar lo que ustedes leen en los boletines. Así que yo los invito a que ustedes se suscriban en los boletines. Ahora les muestro cómo hacerlo. Así lo reciben todos los días de forma gratuita en el mail, y que se conecten los martes y los jueves a estos seminarios, porque también les va a ayudar a entender un poquito más en profundidad. Recuerden que los seminarios son una vez a la semana. Si esta semana lo hacemos un jueves, la semana que sigue lo hacemos el martes, y a la otra semana el jueves, y vamos rotando. Luis, ¿qué valor tenía el índice del dólar cuando generó el quiebre del 6 del 8 y se bajó al oro? Tenía un valor de aproximadamente 90. ¿Cómo me suscribo al boletín? Ahora te muestro, Steve. Vamos a abrir la página de New Capital, que de paso se las pego en el chat. newcapitalsecurities.com. Y acá Gerardo dice, puedo corroborar lo bueno que son esos análisis. Lo sigo hace de 2 años. Ah, perfecto, Gerardo. Así que un seguidor de bastante tiempo. Me alegro que te parezcan interesantes. En los boletines no solamente se dan señales nuevas, sino que también se hace un control de señales dadas con anterioridad. Así que eso es lo interesante, y también se le hace seguimiento. Mientras se va cargando acá la página, les quiero que están los boletines, como asesoría puedan leer y ver de qué se trata y demás. Y en cada boletín se va a ir actividad. Ustedes pueden los suscripciones, bastante más abajo está. Les va a cargar, que a mí la página me anda un poco lento mi internet, por eso no se me carga. Y también está la de solicitar la cuenta demo. Acá ya se está empezando a cargar. Se les va a aparecer un formulario donde ustedes van a cargar sus datos. Fíjense de dejar bien el mail al cual ustedes quieren recibir los boletines. Se suscriben y les van a empezar a llegar de lunes a viernes
a su mail. Y el otro formulario que les sugiero que completen es para solicitar una cuenta demo. A ver, voy a recargar la página. La cuenta demo es para que ustedes puedan instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su computadora y también la puedan tener en su celular. Es muy interesante que tengan cuenta porque les va a permitir hacer un seguimiento de las cotizaciones. Y si ustedes van leyendo los boletines y viendo cómo reaccionan los precios, estoy segura que les va a ser mucho más fácil, con el paso del tiempo, entender el por qué los activos fluctúan como lo hacen. Así como yo les estoy explicando ahora por qué cayó el oro, por qué cayó el Bitcoin, por qué cayó el eurodólar. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Entonces, cuando ustedes logran unir lo que leen con lo que ven, esa es el secreto para entender el mercado. Esto siempre se lo digo yo a mis alumnos. Yo también tengo alumnos porque formo traders desde hace ya bastantes años. Siempre les digo que el secreto es unir lo que leo con lo que veo. Si yo leo noticias a diario, pero no veo las cotizaciones, entonces no me sirve de nada. Porque yo no puedo entender que el oro está cayendo, que el Bitcoin está subiendo, que el eurodólar está cayendo, porque no estoy viendo las velas. Y me hace falta ver las velas. Y si además estudio análisis técnico o estudio patrones o lo que yo quiero estudiar, también voy a entender en qué momento se genera la subida y en qué momento se genera la caída. Y a la hora de querer dedicarme a ser trader o inversionista, me va a ser mucho más fácil. Simplemente es observar y estudiar. Con la observación ya tienen la mitad del camino hecho, pero por eso tienen que observarlo. Tienen que hacerlo ustedes, obviamente. A ver, acá, Eric, al igual que el oro tiene una correlación inversa con el dólar, de la misma manera el cobre tiene esa correlación con el dólar. Se puede ver que desde el inicio de la pandemia el precio del cobre era de 2.15 y ahora está en 2.81. En realidad, lo que hace el oro lo replica la plata, el platino, a veces el paladio y el cobre también se suma. El cobre tiene bastante correlación con el oro, pero no es tan fuerte la correlación como la plata y el platino. ¿Por qué? Porque el cobre tiene una característica distinta a los otros metales, y es que no es un metal precioso. Por más que la palabra precioso parezca banal, pero no, es totalmente diferente. No es tan escaso, y además es un metal que se usa para otras cosas, y el tema es que el cobre es muy dependiente de la situación en la que esté la economía china. Cuando la economía china empezó con lo del COVID, el cobre se fue a pique, porque no estaba China demandando el cobre. Bien, en cambio cuando China empezó a recuperarse, el cobre ya empezó a subir. Tuvo un comportamiento muy similar este último tiempo, pero más que todo por ese otro factor. Así que si quieren ustedes buscar movimientos más gemelos, yo recomendaría oro y plata. ¿Sí? A ver, les quiero mostrar el precio del oro y la plata para que vean esa similitud. Acá tenemos el oro en una hora y la plata en una hora. ¿Sí? A ver, se los pongo acá bien. ¿Ven? Subida, pico, caída, rebote. Es el mismo movimiento. Los precios son diferentes, obviamente, pero es lo mismo. Subida, pico, caída, recuperación. Si paso a la plata, subida, pico, caída, recuperación. ¿Sí? Con este activo parecen que fueran hermanos, la plata y el oro. Es más, hay muchas columnas, muchos artículos que hablan de la plata, del boom de la plata, pero no es el boom de la plata, es el boom del oro por la caída del dólar. Es todo una consecuencia o también llamado efecto dominó. ¿Sí? De eso se trata simplemente. Bueno, acá están entonces cargados los dos formularios que les sugiero que se suscriban, que aprovechen. Acá tienen cualquier pregunta que tengan para hacer con respecto a New Capital, a sus servicios, se ponen en contacto por acá. Acá está de vuelta el correo. Así que tienen
toda la información por acá. Les quiero, a ver, antes de abrir por acá, lo tengo por acá. Les quiero compartir en el chat mis redes, todas las redes que tengo, para que ustedes me sigan. ¿Qué les pase por ahí? Canal de YouTube. Recuerden que todos los seminarios que se dictan se graban y se suben a mi canal de YouTube. No solamente estos seminarios de martes y jueves, sino que yo también durante la semana grabo videos cortitos con explicaciones puntuales. ¿Sí? Por ahí analizo Forex, hablo del oro, hablo del dólar, hablo del Bitcoin, hablo de miles de cosas. Así que en este canal de YouTube van a encontrar ese tipo de videos. También está mi fanpage de Facebook, donde publico más que todo noticias que voy viendo que son muy relevantes. Las voy seleccionando para ustedes. Tienen mi cuenta de Instagram, donde subo fotos de mis operaciones también, lo mismo que Telegram. Está mi WhatsApp, está mi email personal y también está el último, mi página de mis servicios, ya que yo también dicto cursos de trading, doy señales de inversión y también hago sesiones de trading en vivo con la persona que desea hacerlo. Así que está toda la información con respecto a mis cuentas, a mis redes, y las tienen ahí entonces en ese comentario. ¿Sí? Bueno, este seminario va a estar subido en mi canal de YouTube mañana al mediodía, porque bueno, obviamente el video hay que procesarlo y demás, pero ya mañana va a estar disponible para que aquel que lo quiera rever, que quiera ver algún punto en específico o que quiera compartirlo, lo tenga disponible. Bien. Bueno, se nos fue la hora, así que espero que hayan disfrutado de este seminario. Por supuesto, lo hacemos con el ánimo de que ustedes puedan estar más conectados, puedan aprender un poco más cada día y tanto los seminarios como los boletines están para darles ese apoyo en su camino de educación. ¿Sí? Así que bueno, les deseo a todos un buen fin de semana y seguimos conectados por las redes y el próximo seminario es el martes. Que descansen y hasta la próxima. Chau, chau.